El doctor Marcos Tupayachi, como ustedes saben, estuvo la semana pasada y lo convocamos para hoy porque el tema no lo llegamos a votar justamente durante ese día. Y en su calidad de director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, vamos justamente a preguntarle a él que nos amplíe los criterios. Sin embargo, antes de darle la bienvenida a don Marcos Tupayachi, un maestro muy reconocido, el ex viceministro de Educación, Idel Bessler, ha señalado en unas declaraciones de la prensa que se publica hoy en La República que el aprendizaje está estancado hace 2 años. Indica que una adecuada gestión del presupuesto mejorará los logros de lectura y matemática. Esto es lo que dice Idel Bessler, que también es un reconocido educador en nuestro país. Bienvenido, don Marcos Tupayachi, qué gusto saludarle. Porque muy buenas. Buenos días. ¿Cómo le va? A ver, ¿cómo vamos? Usted nos decía el otro día, en este diálogo que tuvimos, que se han logrado avances. Y nosotros objetamos algo, ¿no es cierto? Decíamos, ¿cómo es saber cómo es los avances? Porque no, si uno examina a los alumnos, independientemente de los exámenes que hacen ustedes como responsables de la SUGEL y todo lo demás, uno encuentra que hay deficiencias muy notorias porque los jóvenes, es más, la televisión ha mostrado el otro día a unos muchachos que compiten en programas de televisión decir cosas, barbaridad y media, cuando le han preguntado, ¿no? En estos concursos. Y se supone que son muchachos, en primer lugar, con educación privilegiada, porque dicen que han salido de colegios de primer nivel, ¿no? Tienen recursos, no pueden decir que son personas que nunca han pasado por la escuela. Y lo que contestan es como para jalarse los cabellos y decir qué barbaridad, en qué nivel de la educación estamos llegando con estas personas que contestan barbaridad y media. Entonces, ¿cómo demostrar lo que ustedes han encontrado como resultado de esta, ¿no?, de esta especie de evaluación que hemos avanzado? Lo primero, yo recuerdo muy bien la pregunta de la semana pasada. Lo que ocurre es que cuando los chicos egresan de la secundaria, incluso de los institutos de educación superior, la misma universidad, existe una realidad que consiste en que la currícula, este grupo de conocimientos y capacidades, ¿no?, llamada la currícula nacional, y como bien lo decía León Trattemir, es un salchichón que la pedagogía arbitrariamente la corta en pedacitos por áreas. Pero ninguna de estas áreas están integradas entre sí. Primer problema. Lo segundo, esta currícula, por esta forma tan dogmática de enseñar de manera convencional en nuestras escuelas, está totalmente desarticulada en muchos casos de la misma realidad. El resultado de esto es que los aprendizajes son mecánicos, memorísticos y no comprensivos. Entonces, eso es una característica que aún se presenta en nuestro sistema educativo y que trata de ser resuelto desde la base. Esta evaluación censal que nosotros hacemos cada año en el segundo grado de primaria, ¿verdad? Se hace en el segundo grado de primaria porque termina un primer ciclo importante en la vida de todos los niños y las niñas, porque ahí se asienta la base de los aprendizajes, del éxito o del fracaso de los aprendizajes de los futuros ciudadanos. Recordemos, Joaquín, que en Finlandia, lo primero que hace Finlandia es tener prioridad, ¿no es cierto?, en educación inicial y la primaria. Los mejores profesionales son maestros y los mejores maestros entran a educación inicial y primaria. En Finlandia, para ser maestro de educación inicial, uno tiene que haber tenido no solo una maestría, sino doctorado. Igual, para entrar a la primaria tiene que haber tenido mínimamente una maestría y diplomados y tener expertise en la conducción. Entonces, lo que se hace en educación, mire, desde el 2008 se van haciendo cortes en el segundo año de primaria para ver cómo vamos en educación. ¿Qué ha pasado en la educación? En el 2008 ha habido un incremento importante hasta el 2010, y en el 2010 y el 2011, este es un tema que el doctor Bessler lee mal. En el 2010 y el 2011 lo que nos entregan como pasivo a la educación es un nivel de comprensión, un nivel de porcentajes en el aprendizaje de comprensión estancado en todo Lima Metropolitana. Y a nivel de matemática, un proceso de descenso, de deterioro de la matemática en términos porcentuales. Pero la otra parte más importante de esta entrega que recibimos es que en la base termina de configurarse una pirámide muy perversa.
Es decir, teníamos un porcentaje casi del 50% de estudiantes, ¿no es cierto?, que estaban por debajo del nivel 1, es decir, estudiantes que no tenían los conocimientos y las capacidades que requerían para el grado. Entonces, esta es la situación que heredamos. Entonces, ¿cómo se ha desarrollado luego este proceso en los siguientes años? Nosotros estamos en la gestión recién en el 2011, el 2011 a mediados. Yo soy director regional desde septiembre del 2011. Por lo tanto, somos responsables de la educación en el 2012. Damos cuenta del 2012. Entonces, el 2012, ¿qué ha pasado? En concreto, en Lima Metropolitana. Se ha detenido el proceso de estancamiento y el proceso de caída de matemáticas y hemos empezado a subir. De manera global, sí. Cuando uno mira los porcentajes, tenemos resultados alrededor en comprensión lectora más o menos 4.5 en Lima Metropolitana, incluyendo los colegios privados, los colegios de convenio y las públicas, ¿verdad? Y en matemática 1.5. Esto es lo que el doctor Beckles mira, pero había que invitarlo a que haga un análisis de lo que ha ocurrido con la educación pública. El Ministerio de Educación es responsable de la educación pública, pero también, digamos, tiene responsabilidad en lo que tiene la educación privada. Entonces, la educación pública no se visibiliza estos resultados cuando se toma la globalidad. Mire, Coquín, ¿cuántas instituciones educativas tenemos en Lima? La evaluación censal ha medido 2.959 instituciones de gestión privada en Lima. Colegios privados. Privados. Y 894 instituciones educativas de gestión pública. Y solo 35 de convenio. Lógicamente, los resultados que se obtengan en los colegios privados van a jalar los resultados de la educación pública hacia abajo. Ya. Por eso el resultado de 4.1.5. Vamos a ir un poco desmembrando todo el tema. Usted nos dice que esta educación ha sido mecánica, memorística, no de comprensión, ¿no? hay una comprensión de lo que uno hace. Y lo ideal es, para entrar dentro de la lógica de lo que uno hace, hay que comprender. Si yo agarro algo, quiero saber para qué lo agarro, para qué lo analizo, para qué lo veo, para qué lo leo, ¿no es cierto? Todo eso, para comprender exactamente. Sin embargo, en la educación inicial, y usted me imagino que lo sabrá exactamente, cuando los niños entran en lo que ya es la parte estratégica que usted acaba de mencionar, empezar desde abajo, ¿no es cierto?, desde el comienzo. Casi toda la metodología se basa en que el niño memorice. Así y le voy a decir cómo. Por ejemplo, le entregan un cubo, un triángulo, por decirlo, no vamos a ver, ¿ya? Varios de estos juegos de madera. Y luego le dice al niño, colócalo en el lugar que le corresponde. Entonces el niño pone el cuadrado, no entra en donde está el triángulo. Entonces trata de colocar. Entonces le están impulsando una metodología hacia ser memorístico, o sea, a recordar que ese cuadradito entra en este cuadradito, pero en la lógica del conocimiento, ¿no es cierto? En todo, muchas veces uno tiene que ver por qué es cuadradito, por qué es rectangular, por qué es triangular, ¿no es cierto? Uno tiene que, en cambio, en ese proceso de ubicar y de colocar y de meter en el huequito lo que corresponde, no hay una explicación, o sea, por lo tanto no hay una comprensión. El niño se preguntará de 3 años, ya está bien pues, dirá, ¿no? ¿Y para qué lo pongo acá? Así es. Empezamos por ahí, ¿no? O sea, ¿para qué coloco este cuadradito en este espacio que es cuadradito donde va a entrar el cuadradito? Se pregunta el niño, pero ¿cuál es la no se le explica al niño, ¿se da cuenta? Entonces, esa parte memorística es lesiva para el futuro, porque el niño ya se acostumbra de que, ¿no? Es la parte que usted acaba de señalar, mecánica del tema. Coquín, ese es el tema de fondo. Ese es el tema de fondo, claro. Ese es el tema de fondo. Ese es ¿Cómo el tema. cambiemos? Miren, le voy a contar una experiencia muy directa. Yo la acabo de vivir ayer en Comas. La escuela 2072 tenía el 2011 44.9 de matemáticas, hoy está en 86. 40 puntos más. Yo he visitado la escuela, es pobre. Le pregunto al ¿cómo lo haces? La escuela, en este caso específico, en este caso sobresaliente. ¿Cómo lo han hecho? A ver, ¿cómo le digo? De 100 alumnos, 44 estaba en nivel 2, o de 80, casi 90 están en nivel 2. Entonces, lo primero que le pregunto, en esta y la Santa Rosa de Huaycán, que igualmente la he visitado. Que son escuelas públicas muy pobres. Pero mira, ¿cómo han hecho para lograr ese avance? 3 características interesantes. 1, los chicos no se aburren. La escuela es atractiva y divertida. El maestro disfruta el aprendizaje con sus alumnos. Tercero, cuando le pregunto, ¿y cómo has logrado que estos niños entiendan las nociones y hayan entrado a estos temas de la matemática, ¿no es cierto?
signo común en ellos. La noción de la forma a la que tú aludes se aprende manipulando primero, ¿no es cierto? Con las manos y con los ojos, diversas formas que son extraídas de la realidad comunal directa de ellos. Ejemplo, los Capullitos y Santa Rosa y la 7032 visitan carpinteros. Y con los carpinteros experimentan, en un momento de sesión, que se presta para esto, a mirar diversas formas, a palparlas, a palpar con el dedo las formas, la textura de los materiales. Y van descubriendo en el acto de jugar, porque no decir, vamos a reconocer la forma, el niño se aburre, ¿verdad? Vamos a armar, vamos a jugar. Empiezan a jugar y en ese proceso se van dando cuenta de la necesidad de reconocer formas. Bueno, pero en el desarrollo de la humanidad, usted lo sabe, en comienzo justamente hubo en aquellas épocas no sé cuánto, ¿no es cierto?, de antes de las civilizaciones que todos, por lo menos hemos estudiado, conocemos, el hombre primitivo que hacía, agarraba una piedra y como a lo que acaba usted de decir, ¿no? Entonces decía, esta piedra es redonda, pero con esta piedra no corto nada. Se preguntaba, ¿no? O sea, chancaba nada más. Así es. Hasta que le fue sacando filo. Exactamente. ¿No? Y él encontró la parte donde había que sacarle el filo para poder cortar o para convertirlo en arma de cacería o de defensa, ¿no? Ese tipo de detalles, o sea, lo que usted acaba de decir me parece perfecto, pero la gran mayoría de colegios no, pues, son mecánicos, memorísticos. No ayudan a que el educando desarrolle su capacidad inventiva que tiene al interior, cómo interpretar, ¿no es cierto?, un objeto, cómo interpretar a la hora que lee, qué significa esa palabra. Acá le dicen, lees, pero no te dicen el significado de la palabra, porque nunca usan diccionario, por ejemplo. Tu lectura tiene un nivel de mirada filosófica muy profunda. Miren, la pedagogía, lo que ha hecho irracionalmente es quitarle de contenido experimental a los aprendizajes y ha divorciado el aprendizaje de la realidad, porque hubo una fuerte influencia, digamos, del racionalismo académico en ella, que pensó que los conocimientos ya están dados, y como ya están dados, ¿verdad? Solamente hay que aprenderlos, y la forma de aprenderlos es que el experto, que es el maestro, deposita los conocimientos, la forma, los colores, los contenidos, etcétera, en la cabeza de los niños. Entonces, esa forma de concebir la educación ha fracasado. Eso es lo que el siglo moderno ha mostrado que no sirve. Por ejemplo, entonces, vamos a poner un ejemplo. Primero la experiencia, ¿no es cierto? Exacto. Segundo, las nociones. En el caso que comentabas, los niños aprenden primero la noción de la forma, luego construyen diversas experiencias para poder ir articulando secuencias, colores, formas. Y hablando de colores, vamos a poner ejemplos para que la gente entienda por qué estamos fallando en grandes sectores de educación, porque esto está pasando. Arco iris. A los niños les dicen, ¿no? Dibuja un arco iris. Y no saben qué colores tienen. Entonces, o le dan un referente, ¿no? Entonces ya, un arco, un iris. Pero nunca le explican cómo se genera, cómo se produce el arco iris, por ejemplo. Así es. Entonces el niño sabe que existe el arco iris. Yo estoy seguro que no le preguntamos a cualquiera, oye, ¿cómo aparece el arco iris entre un punto y otro? No, porque desde niño nunca le explicaron. Y cosas como esas mecánicamente lo hemos aprendido en la vida, pero no nos han explicado el sentido de las cosas, la razón de ser de las cosas. Ese es el detalle. Por eso yo pregunto, en esta política que ustedes están implementando para lograr resultados positivos en calidad de la educación, en esta suerte de comprensión en matemáticas, en lectura y en todo, pasa por este detalle, esta revolución, este cambio, pasa por ahí. Sí, necesariamente. Porque al maestro dio la ruta del aprendizaje, que es una línea de textos, de guía, ¿no es cierto? No tiene implícitamente una metodología ya no convencional. Es una metodología que le dice al maestro, provoca al estudiante el interés de la exploración, la investigación, retándolo con la realidad. Estos temas, por ejemplo, los textos nuevos que tenemos en el Ministerio de Educación, son textos que están tan bien elaborados. No he venido con los textos de inicial, para que vean los cuentos están muy vinculados a temas de identidad. En esta realidad de Santa Rosa, 70-32 escuelas, los enseñantes, mire qué genial la experiencia de este maestro, son los miembros de la comunidad, que son migrantes y son cuentacuentos.
Y entonces la vinculación con sus raíces es muy profunda. Aparte de la tradición. Exactamente, y el niño vive emocionado. Ha tocado bien el tema de los arcoíris porque justamente en Capullitos, Manchay, que es una escuela muy pobre, el cuentacuentos viene de Andahuaylas. Y entonces él contaba cómo es que había una leyenda ligada a las ovejas y al crecimiento de la lana cuando aparecía el arco iris. Y entonces los niños tenían una imaginación edulcorada, fantástica del arco iris, vinculada al crecimiento de los cultivos y el crecimiento del lanaje de las ovejas. Ahora, los niños son bastante creativos. Muy creativos. Realmente yo a veces me asombro cuando veo que mis nietecitos de 3 años, 4 años ya están pensando, es más, con sus famosas ¿y por qué? ¿No? ¿Y para qué? ¿No? ¿Y para qué? ¿No es cierto? Ahí está pues el detalle. Cuando empieza el niño a preguntar, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué? Pregunta, ¿no es cierto? Y uno tiene que darle la respuesta pues correcta. Así es. No pasear al niño, porque el niño cuando se da cuenta que uno lo está paseando, ¿no es cierto? Cuando uno no le dice las cosas, porque la hora que él empieza a trabajar con sus manos, lo que usted acaba de decir, y uno le da una explicación errada, él se da cuenta que no, que lo que uno le ha dicho no es correcto, lo que es correcto es lo que él experimenta. Hay que rescatar en el mundo del niño 2 principios. En educación inicial hay que desescolarizar la educación inicial. Todas las instituciones privadas, yo diría la gran mayoría, y nuestra misma escuela pública, ha pensado que el niño tiene que mecanizar sus aprendizajes desde educación inicial. El mensaje del Ministerio este año es muy fuerte. Dejen a los niños ser niños, permiso para ser niño. El niño aprende de manera lúdica, jugando, experimentando. No le quitemos esa posibilidad. Por eso toda la lógica está volcada hacia esa. En segundo lugar, te comentaba la semana pasada que viene Tonucci, Fernando Tonucci, el frato le dicen, italiano, extraordinario provocador del interés de los niños. Va a estar, lo trae la Universidad de la Católica, y yo lo he buscado para conjuntamente con la Municipalidad Metropolitana nos haga eventos que se van a desarrollar, Coquín. Yo te invito, te voy a mandar la invitación. Muy bien. Este es un provocador que va, provocador en el mejor sentido, motivador extraordinario, que le hace preguntas sobre la ciencia, sobre la naturaleza y sobre cómo recrear esto de manera muy creativa para construir niveles de paz. En este caso de estos profesores de Huaycán, ¿por qué no ustedes aprovechan esa experiencia, ¿no? Para poder extenderla? Porque me imagino que estos profesores, o este profesor, no sé, han experimentado y ven que hay resultados, entonces eso ya se convierte en una para poder desarrollar. ¿Por qué no lo hacen? No, sí lo estamos haciendo. Mira, te quiero comentar en forma general de responder la pregunta, que una de las razones que explica por qué en Lima, por ejemplo, en matemática, yo subo en la pública casi 6 puntos y mi meta era 4. Y vacío del nivel 2, 12 puntos. Vamos a desarrollar, para que ahora lo desarrolle más, vamos a la pausa, para que lo desarrolle completamente, para que la idea no quede ahí flotando. Vamos a ir a una pausa, queridos amigos. Este es un tema tan vital para el futuro del país, la educación. Si no logramos un nivel, digamos, de educación de calidad para nuestras futuras generaciones, no seré muy auspicioso en decir que vamos a convertirnos en el país del primer mundo, porque para ser competitivos, para no entrar a tallar en este mundo, en esta globalización, en esta suerte de escenarios de los conocimientos, pero en todos los niveles, más la aplicación de las tecnologías, esto hoy en nuestro país se hace más que urgente. Es una necesidad ya vital que la educación tenga prioridad, y por lo tanto yo diría que en los próximos presupuestos de la República los más altos tienen que estar en educación. La estrategia para el desarrollo pasa necesariamente por la educación. Cuando un joven, un joven, un adolescente es bien educado, tiene una mayor capacidad para desarrollar la parte inventiva, de ser la creadora. El ser humano es creador, sino porque todas las computadoras, todo eso que tenemos, ¿quién lo ha creado? Eso no lo ha creado un elefante, eso lo ha creado el ser humano. Entonces, si podemos llegar a ese nivel en nuestro país, entrar a competir con gente que esté lo suficientemente capacitada, educada, entrenada, el futuro del Perú, amarrado a lo que es ya el crecimiento económico, más los grandes recursos que tenemos, al Perú no lo pararía nadie. Pero lastimosamente todavía nuestra clase política no está pensando prioritariamente en eso. Lamentablemente están en este jueguito de
que tú eres así, que tú eres asá, y que fulano, que entre las acusaciones, es decir, la política del acusete, ¿ya? Y nos estamos olvidando que en el Perú hay prioridades, como la educación, por ejemplo, en la que tenemos que concentrar todos nuestros esfuerzos, Estado, sociedad, empresa privada, medios de comunicación, es decir, nadie se escapa en este tema, que es un tema realmente de estrategia nacional. Vamos a la pausa. Ya regresamos con Diálogo Abierto. Radio Nacional es tu voz en la radio. Las voces contestan el llamado de un Perú sin barreras, el único espacio que aborda temas de discapacidad a cargo de sus protagonistas, los más capacitados. Sin Barreras, una producción de CONADIS, Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Los sábados a las 9 de la mañana en Nacional, tu voz en la radio. Tú ya lo sabes. Todos tenemos derecho a solicitar y recibir información de las entidades públicas siempre que no afecte la intimidad personal o atente la seguridad nacional. En caso de investigaciones, solo el juez, fiscal o comisión del Congreso pueden pedir el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. Artículo 2, inciso 5 de la Constitución Política del Perú. Tú ya lo sabes, en Nacional del Perú. Seguimos con Diálogo Abierto. Amigos, la educación es el tema de hoy de Diálogo Abierto, y nuestro invitado es Marcos Tupayachi. El doctor Marcos Tupayachi es director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Nos venía graficando con sus cuadros y la experiencia que él tiene, los avances que se están logrando en estos últimos tiempos a nivel, en este caso de Lima, ¿no?, de Lima Metropolitana, mejoras significativas en varios aspectos de la educación. Decíamos hace unos instantes, para recopilar, que no queremos una educación mecánica, memorística, donde el nivel de comprensión es casi mínimo. Queremos, al contrario, una educación dinámica, participativa, como dice el doctor Tupayachi, donde en la etapa escolar, en la etapa del colegio, el niño no se sienta casi digamos, sometido a un régimen, ¿no es cierto?, disciplinario casi, ¿no?, por decir, usted no se mueve hasta que no llegue la hora de recreo, ¿no? Entonces el niño es del niño, pues, ¿no es cierto? Aquí no ha sido niño, quiere caminar, quiere moverse, entonces esa rigidez a veces conspira con el desarrollo de la educación. Pero don Marcos Tupayachi nos iba a explicar los avances específicamente en la escuela pública, sí, ¿no es cierto?, en la escuela pública, cómo hemos logrado avances así ya demostrables, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo te decía, Coquín, que cuando se muestra la globalidad de todo lo que ha sido el desarrollo de los aprendizajes en Lima, hay que diferenciar y visibilizar lo que ha pasado con la pública. En matemática nos fijamos una meta del 4% para ascender al nivel 2, es el mejor nivel satisfactorio logro de los chicos. Hemos subido 6 puntos en Lima, 5.9. Pero lo que es más importante en esta evaluación es que los que estaban debajo el nivel 1, ¿verdad?, que eran 45.3, han descendido a 33.7. Es decir, hemos vaciado, hemos hecho un decremento de casi el 12%. Y por el otro lado, claro, sí, entonces estos niños que estaban mal han incrementado el nivel. Digamos que se han nivelado, por decirlo de alguna manera. Hemos modificado la pirámide esta perversa. Claro, entonces hay más niños que aprenden ahora mejor y que están en nivel satisfactorio. Más niños en el medio, menos niños abajo. Ahora, los resultados de matemáticas aún no son del todo satisfactorios, si lo miramos de manera global. Pero si lo miramos de manera muy específica, yo tengo acá una lista de 20 escuelas por UGEL
en matemática, que sumarían 140 a nivel, para darte detalle cómo es que este porcentaje global del 21 aún se queda corto. Por ejemplo, en la UGEL 1... Pero nombremos colegios. Pues, colegios, sí. Por ejemplo, en la UGEL 1... La institución, ¿a qué sector? Eso está por San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, por ejemplo. A ver. Este colegio tuvo 23.6 el 2011, es decir, 23 alumnos de 100. Hoy día tiene 55 de 100. Ha subido, mire la cantidad de puntos. Voy a mostrar otra cifra, que es esta que es significativa. Tiene 15.9 héroes de San Juan. Hoy día está en 54 puntos. Si miramos la otra realidad, por ejemplo, de la UGEL 2, Patricia Carmen Guzmán, que está en San Martín de Porras, estuvo en 16.2, 16 de cada 100. Hoy día 63. Si miramos la realidad de la UGEL, por ejemplo, esta 4 que te comentaba, Joaquín, la 2072, que es una escuela muy pobre, que está por Comas, al fondo, 44.9 en el 2011, y en el 2012 86.8. Entonces uno va mirando las cifras. Ahora, pero ¿qué son colegios con qué número de alumnos? Por ejemplo? Estamos también hablando, hay que ver eso, ¿no? Claro. Porque si usted tiene pues 3.000 alumnos, 2.000 alumnos, el control es mucho más difícil. Sí, no, son colegios poblados. Yo he conversado del 2072, las aulas son aulas más o menos de 30, 28, 29 alumnos. Mi querido amigo doctor Idel Bessler, qué gusto saludarle. ¿Estamos en comunicación ya con el doctor Idel Bessler? Sí. No, lo estoy escuchando A ver, doctor Idel Bessler. Sí, él te saluda. Hola. A tus órdenes. Un fuerte abrazo. Estamos aquí analizando el tema de la educación con el doctor Marcos Tupayachi, director regional de educación. Y justo estaba leyendo unas declaraciones suyas en el diario La República que se publican hoy, donde usted señala que el aprendizaje está estancado hace 2 años. ¿Puede explicarle a nuestros oyentes por qué afirma usted esto? Bueno, lo primero que tengo que decir es que cuando se iniciaron las evaluaciones censales el 2007, teníamos 15.8 en comprensión lectora, y ahora el 2010 tuvimos 28.7, 12.9 de incremento. El 2011 tuvimos 29.8 y ahora el 2012 30.9. Del 2011 y 2012 hemos crecido 2.2, lo cual técnicamente, si bien aparentemente es una ligera mejoría, es un estancamiento, en mi opinión, de los logros de aprendizaje en comprensión lectora 2011 y 2012. En lo que corresponde a matemática, el 2007 teníamos 7.2, el 2010 teníamos 13.8, mejoramos 6.6. El 2011 pasamos de 13.8 para abajo a 13.2 y este año hemos bajado a 12.8. Hemos bajado 1%. Técnicamente yo puedo decir que no hemos mejorado ni empeorado, sino que nos hemos estancado en los 2 últimos años en la mejora de los logros de aprendizaje, de comprensión lectora y matemática. Doctor Idel Bessler, ¿y cuál es la razón fundamental de ese estancamiento? Bueno, en mi opinión, yo creo que hay que tener en cuenta primero que el 2011 fue un año de transición, la gestión anterior trabajó hasta mayo, luego la próxima gestión recién se acomodó en septiembre. Entonces siempre eso afecta. Y el año pasado ha habido mucha huelga, mucha suspensión de clases, ha sido un año muy irregular. Sin embargo, también creo que había otros factores. Creo, por ejemplo, que haber desactivado el plan lector, la movilización por la comprensión lectora, no haber desarrollado un programa nacional de mejoramiento de la matemática y estar en una inestabilidad si trabajan con el diseño curricular, con las rutas de aprendizaje, con el marco curricular, eso también no ayuda a tener continuidad en los logros. De tal manera que inclusive la carrera pública magisterial está parada ya casi 2 años.
En mi opinión, creo que los cambios siempre darse en continuidad, porque si no el trabajo tiene las consecuencias señaladas. O sea, ¿usted considera que el actual, digamos, los responsables actualmente no le están dando el impulso necesario? ¿Eso es lo que usted quiere decir? No, lo que yo estoy diciendo es que todo el esfuerzo que realizan no tiene impacto en los resultados, a pesar de que el presupuesto ha aumentado en 4.500 millones de soles y para las áreas rurales, interculturales y bilingües 2.400 millones. Pero entonces, ¿dónde estaría la falla? ¿Dónde está la falla para que eso...? En la gestión. Ajá. En la gestión presupuestal, administrativa y pedagógica. Y creo que también hay en la intencionalidad de querer comenzar todo de nuevo. Creo que también una razón fundamental es de que hay, en mi opinión, te lo digo con mayor claridad, de que hay mucho discurso, mucha reunión, mucho taller, mucho eslogan, que es importante la motivación y la movilización educativa, pero lo más importante es el acompañamiento y el fortalecimiento del trabajo en el aula y la escuela. Muy bien, doctor Idesberler, como siempre, espero tenerlo aquí en Radio Nacional uno de estos días para seguir abordando el tema de la educación, que es un tema, como usted sabe, crucial, importantísimo para el futuro del Perú. Por ahora, le estoy enviando un enorme y fuerte abrazo, como siempre, gran amigo, doctor Bessler. Para ti, e invito a todas las autoridades, a toda la comunidad educativa, a no tener derrotismo ni exitismo, sino a trabajar con esperanza y motivación para seguir mejorando la educación pública del Perú. Gracias, muy buenos días, muy buenos días. Doctor Tupayachi, a ver, vamos a ver, usted lo escuchó el doctor Idesberler, no dice, no hay que empezar todo de nuevo, sino hay que fortalecer algunos elementos. ¿Ustedes han empezado todo de nuevo? No creo. Yo creo que es bueno decir siempre, ni exitismo ni derrotismo. Yo creo que hay que mirar la realidad con muchísima objetividad, sin apasionamiento, sin pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿verdad? Hay que ser pragmático en educación, ¿no? Hay que ser muy pragmático. Si cuando uno mira cifra, por ejemplo, en comprensión lectora, efectivamente, en el 2010, por ejemplo, en la escuela pública teníamos 35, en el 2011 es igualmente 35, pero si uno mira, por ejemplo, la escuela privada, en comprensión lectora, tenemos 51 en el 2010, está estancado. Si miramos matemática, por ejemplo, igual, en la escuela pública tenemos 16 el 2010 estancado, en proceso de descenso en algunas UGELs acá, hacia abajo. En la escuela privada tiene 23% el 2010 y en el 2011 ya está en 21, está estancado. Es decir, entre el 2010 y el 2011 hay un proceso de estancamiento en comprensión lectora y un proceso de deterioro del aprendizaje de la matemática. Es cierto que entre el 2008 y el 2009 hay un incremento importante, que nosotros pensamos que son experiencias que tienen que ser rescatadas. Sin embargo, este proceso de estancamiento y este proceso de deterioro de la matemática es la primera verdad objetiva que en cifras hay que reconocer y decirlo públicamente. En Lima Metropolitana no estamos 3 años, en la gestión estamos recién desde el 2011, como bien dice el doctor Bessler. Bueno, pero usted tiene gestión, hace muchos años también. Estamos yo en la dirección regional desde el 2011, por lo tanto, objetivamente somos responsables de los resultados del 2012, sin que esto no quiere decir que no reconozcamos lo que está atrás. En el 2012, los resultados de matemática, como le decía, en Lima Metropolitana, en la escuela pública, modifican la pirada perversa que mostraba que había un porcentaje menor de alumnos en el nivel 2, solo alrededor de 34.9, que hoy día se han convertido en 42.8, es decir, hemos crecido 7.8 en comprensión lectora, y hemos logrado que esta base perversa del debajo del menor se decremente en un porcentaje cercano al 3%. Y en matemática, que es lo más significativo, en la escuela pública hemos logrado incrementar alrededor de 6 puntos. En comprensión lectora, para modificar el criterio anterior, hemos incrementado en 7.8, pero en matemáticas es 6. Pero lo importante de la matemática en Lima Metropolitana es que este porcentaje de estudiantes que no logran las competencias y los conocimientos esperados en el nivel
por debajo del nivel 1, se ha producido un nivel de decremento importante. Es decir, todos estos estudiantes pobres, de la escuela más pobres, que es la herencia que nosotros recibimos, que estaba alrededor del 45.3 en la escuela pública, y que marcaban los signos de la inequidad inaceptable en nuestro sistema educativo. No podíamos aceptar que 45 de 100 no supieran absolutamente nada. Y sobre esto las autoridades tienen que responder. Hoy día en Lima Metropolitana tenemos 33.7. Es decir, hemos hecho un proceso de vaciado, de decremento alrededor de 12 puntos. Entonces, ¿qué está pasando en general con todo esto? En primer lugar, el primer resultado que marca el hito tiene que ver con que se rescatan de las experiencias anteriores. Aquí no hay que hacer invención nueva, porque eso es terrible en el país. Tenía el complejo de Adán, ¿verdad? O de Cristóbal Colón. Es decir, acá vamos a descubrir la pólvora de nuevo. Eso no es cierto. Por ejemplo, respecto al plan lector, el plan lector continúa. Lo que pasa es que el plan lector no consiste en un conjunto solo de textos. Si usted le da al maestro un conjunto de textos o lo capacita al maestro simplemente y no modifica el paradigma, el modelo convencional como él enseña en el aula, de nada sirve el esfuerzo. ¿Cómo se modifica ese paradigma? O sea, ¿cómo lograr cambiar, vamos a ponerle unos términos más sencillos, cómo cambiarle el cerebro a un profesor que hay que cambiar el chip? El chip, efectivamente. Por ejemplo, ¿cómo? Han habido programas de formación y capacitación. Porque el doctor Vélez dice, ya basta de cursillos, basta de reuniones, dice, ya vamos a la... Es lo que acaba de decir, ¿no? Claro, claro. Pero es que el sentido de la formación tiene que cambiar. La cultura de la formación ha entrado en crisis. ¿Y qué cosa es lo que ha entrado en crisis? Que las maestrías, los doctorados, de los cuales hoy día nuestros maestros tienen kilos en su currículum, no tienen ningún impacto para el aprendizaje de los estudiantes en el aula. Puedo tener doctorado, mis hijos y mis alumnos no tienen mejoras en calidad en matemática y comprensión. Entonces, la certificación de los procesos de formación no son coherentes con la calidad de los aprendizajes. En otras palabras, vamos a explicar. Es el tema de fondo. En otras palabras, muchos maestros acuden a muchas universidades a capacitarse, a hacer maestrías, hasta doctorados, pero no hay una certificación que diga que efectivamente esa formación, ¿no es cierto?, grado de maestro, o sea, en este caso de un nivel superior, tenga digamos, la garantía de que ese maestro va a cambiar su chip. Exactamente. ¿No es cierto? Eso, ¿no? O sea, que ellos van casi igual, siguiendo mecánicamente para presentar un título para ver si ganan un poquito más. A eso se refiere. Exactamente, tú lo has dicho, Coquín. ¿Para qué más de lo mismo si nos hemos dado cuenta que lo que reciben no modifica las viejas metodologías y las viejas prácticas de los maestros? Iban a un curso de formación en Pronacaf, salen de la universidad, emocionados con los nuevos enfoques, van al aula y siguen haciendo lo que se hacía hace 50 años, 20 años, 10 años. Entonces no cambia nada. Esa lógica es la que tú refieres, ese chip tiene que cambiar, el modelo convencional tiene que transitar. Y en la práctica, ¿cómo tiene que ser para que nuestros amigos entiendan? ¿Cómo debe ser la relación entre el maestro y el alumno? Ya usted que ha sido un educador y es un educador, ¿cómo debe ser esa relación? Porque a veces... Bueno, cuando yo estaba en el colegio, hace cuántos años era toda una metodología ya antigua, terrible, ¿no? Esa que si tú no aprendías te tiraban la palmeta en la mano, esto le pasaba en colegio religioso, ¿no? Pero, digamos ahora, ¿cómo es esa relación? Por ejemplo, hay normalmente en las universidades la famosa tutoría, ¿no? Es decir, el maestro que no solo dicta su clase, sino que después se reúne con los alumnos para evaluar, ¿no? Evaluar el nivel de comprensión. Hacer el seguimiento en de los alumnos. Hacer monografías, estas cosas. ¿Cómo es actualmente la relación educador-educando? Lo primero que hay que afirmar en esto, Eugenio, es que las aulas y las escuelas tienen que ser espacios amables, donde el buen trato sea el primer signo de comunicación vital entre el maestro, el director, el personal que trabaja en una institución educativa. Está probado por la experiencia que cuando hay una relación de respeto recíproco, de amabilidad, de escucha, de entendimiento entre el maestro... El estudiante se sienta libre. Se sienta libre y se siente escuchado. Se sienta respetado, se sienta querido, en una escuela amable que lo recibe atento a sus preocupaciones y sus expectativas. Eso es un dinamizador enorme los aprendizajes de los estudiantes. Y estas políticas rectoras de las que usted es responsable, porque usted como director regional, usted
tiene que fijar políticas rectoras, ¿no? A todos estos colegios públicos y privados, ¿qué les dice usted? Lo mismo, ahí tenemos un plan de convivencia democrática para instalar una cultura de paz en las escuelas. Es muy fuerte, y entonces hoy día el director tiene la obligación, dentro de su plan de mejora en los aprendizajes en comunicación matemática, incluir un plan de convivencia que instale un nivel de entendimiento y escucha en las aulas. O sea, el maestro es el amigo. Es el amigo. ¿Cierto? No es el supervisor, el duro, no es el guardián, digamos, es el amigo, tiene que ser así, ¿no? Pero hay algo más, Joaquín, miren, si la cultura en formación está en crisis, si le doy más de lo mismo al maestro, lo que tenemos que hacer es de manera muy pragmática, las rutas del aprendizaje, que son este grupo de textos que nosotros hemos preparado en el Ministerio, y que hoy tienen todos los maestros en educación inicial, comunicación, matemática, etcétera, tiene implícitamente el cambio del chip, provocan a que el maestro no mire tanto los contenidos, sino mire las experiencias a partir de las cuales se pueden inducir los conocimientos y construir los conocimientos. Se me ha ocurrido algo, digamos, no digo creativo porque no es nada creativo, pero se me ha ocurrido algo que le voy a proponer públicamente en este momento a don Marco Tupayachi. Él tiene ideas muy claras respecto a la educación. Entonces vamos a preparar, a ver qué les parece, queridos amigos, unos tips que podamos difundirlos y que los grabe. Que los grabe, porque no va a venir todo el tiempo, sino tiene que trabajar, ¿no es cierto? Y que don Marco Tupayachi, durante un periodo de tiempo que vamos a establecer, todos los días lo escuchemos decir algo de la educación. Con mucho gusto. ¿Le parece? Con muchísimo Entonces gusto. vamos a ponerle, a ver si producción me va a acompañar en esto, todos los días un tip, así, perfecto, de don Marco Tupayachi diciendo cómo hay que hacer esta educación para realmente hacerla eficaz, efectiva. Lo que él dice, el maestro, el amigo, el alumno, que vea en el maestro el complemento de su hogar, ¿no es cierto? Y eso genera una dinámica distinta en la relación, ¿no es cierto?, de la formación del educando. ¿Usted se comprometería? Totalmente, Coquín, totalmente. Un par de minutitos, nada más. O sea, diga usted los conceptos que usted considere que la gente tiene que saber, tiene que conocer, tiene que entronizarse, ¿no es cierto? Es decir, ¿quién te lo digo? Me lo dice Marco Tupayachi, él lo he escuchado esta mañana, Marco Tupayachi, en Radio Nacional, ¿no? Que me ha dado un consejo para ejercer mejor la docencia, por ejemplo, ¿no? Para el padre de familia, cómo debe articularse entre el padre, el docente y el alumno, cómo debe ser, por ejemplo, la autoridad educativa, ¿no? Cómo debe abrir sus puertas, cómo debe mantenerse esta dinámica de la relación de la comunidad frente al gran desafío que significa educación de calidad. Yo creo que eso puede ayudar mucho. Yo me comprometo con ¿no es cierto? Yo lo voy a coordinar ahora y el lunes le comunico perfecto cómo va a ser el procedimiento. Pero va a ser que usted lo escuchen por lo menos todos los días un par de minutitos. Pero usted llegará un día que vendrá acá un rato y se graba varios mensajes. Coquín, 2 primeros tips ya, para nuestros directores. Seguir con el liderazgo pedagógico con centralidad en un proceso de acompañamiento a los maestros en el aula. El director de hoy tiene que tener un equipo, incluir en la institución el espíritu de cooperación y de trabajo en equipo. Tiene que gobernar junto con sus coordinadores por ciclo en primaria y luego constituir grupos de interaprendizaje, que es lo que tú decías bien al principio. Los buenos maestros de las aulas que están haciendo bien las cosas, que se junten con los otros maestros, se llaman los círculos de calidad, pero son grupos de interaprendizaje. Eso es lo que me relatan estos maestros que tienen estos resultados interesantísimos. Bueno. Se juntan los mejores maestros. El segundo tips, a nivel de nuestras redes, Lima ha construido 101 redes educativas, todas consideradas como instancias de gestión para la innovación educativa. No es una repetición de los lugares, eso sería terrible. En estas redes están instalados un gestor de red a tiempo completo. La red articula un número de instituciones educativas pequeñas, digamos en pequeño número, 10, 12 no más, o 14. Entonces ahí se producen grupos de interaprendizaje. Asisten los directores, los mejores, los medianos y los que están empezando, intercambian. Y esa reunión es muy potente porque regresan con mucho entusiasmo para hacer los cambios en su escuela. Y la segunda etapa es cuando juntamos a los maestros en grupos de interaprendizaje por áreas. Es en esa instancia donde bajan los expertos, los asesores pedagógicos. ¿Y quiénes son, Coquín, los asesores pedagógicos? Los mejores maestros que nosotros hemos encontrado en Lima. El informe Más 15 dice, ubique a los mejores maestros, al mejor profesional, sígalo potenciando, sígalo capacitando, haga que ese maestro sea un experto
un Qué experto. bueno. Muy bien. Y son ellos los que ahora se llaman maestros destacados, maestros fortaleza, con quienes estamos trabajando en la Escuela Regional de Formación para Directores y Subdirectores en Lima Metropolitana. Comprometido entonces el director de Educación Regional Lima Metropolitana, el doctor Marcos Tupayachi. El lunes vamos a hacer las coordinaciones correspondientes para que a partir de ese momento él va a entregarnos estos tips, estas cosas muy breves pero muy concretas, porque a veces en una entrevista que es larga no se puede captar todo, ¿no? Pero él va a entregar así puntito por puntito, un día un mensaje para el educando, un día un mensaje para el educador, un día para los padres, un día para la comunidad. Entonces la voz de Marcos Tupayachi va a ser hartamente conocida, porque además, ojo, a los de otras direcciones regionales estén atentos, porque él es director regional para Lima, pero en Radio Nacional llega a todas las regiones del Perú. De tal suerte que vamos a hacer la difusión necesaria para que en todo el país se conozcan estas recomendaciones pedagógicas, de gestión, como incluso ha pedido el doctor Ides Bessler, que las puede entregar el doctor Marcos Tupayachi. Yo creo que va a ser un gran aporte de Radio Nacional para la educación. Se me ocurrió en este momento, cuando le estoy escuchando dar detalles que ya se me grabaron a mí, porque yo ando muy de cerca, porque me interesa el futuro, por ejemplo, de mis nietos que están en la edad escolar. Entonces me interesa que ellos tengan una buena educación y que sean ciudadanos de bien y no tengan que pasar por dificultades por una falta, digamos, de educación adecuada, ¿no es cierto? Entonces, para que ellos sean en el futuro competitivos. Muy bien, doctor Marcos Tupayachi, entonces comprometido usted, se convertirá en una de las voces en educación de acá de Radio Nacional. Agradecido por la genial iniciativa tuya, Coquín. El lunes arrancamos. Ya estamos, ahorita voy a coordinar con producción para que lo llamen el día lunes y nos ponemos de acuerdo. Sí. Hace un gusto. ¿Ya? Para mí, muchísimas gracias. Gracias al doctor Marcos Tupayachi.